Amigos y amigas, y así llegamos a este segundo y último parte de este tema acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En este caso vamos a analizar un poco acerca de la conexión que existe entre los mormones y los masones. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en las raíces masónicas de esta secta y apoyados en el testimonio real, analizaremos cómo estos realizan su labor de convencer a las personas para traerlos a su iglesia. Mormones y masones, ¿qué tienen que ver? Lo primero que hay que saber es que los primeros 5 presidentes de la secta pertenecían a esta fraternidad: Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodford y Lorenzo Snow. Todos ellos se unieron cuando aún vivían en Nauvoo. En el caso de Joseph Smith, se unió en marzo de 1842. Es por ello que el mormonismo y la masonería usan símbolos iguales. A continuación, veremos 5 de ellos. 1. El ojo que todo lo ve. Y vamos a irnos al libro del Mormón, específicamente a 2 de Nefi, capítulo 9, versículo 44. Ruego al Dios de mi salvación que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Uno de los fundadores dijo: Dios no es burlado con impunidad. Su ojo que todo lo ve te contempla todo el tiempo. Su ojo que todo lo ve te examina toda su vasta creación. Comentario de John Widener en el mayo de 1836. 2. Estrechar las manos. El 27 de junio, Joseph Smith, del año 1839, Joseph Smith le enseñó a los miembros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles uno de los supuestos signos del reino de Dios, con el propósito de detectar la naturaleza de un visitante espiritual mediante el saludo de las manos. El 22 de julio de 1840, Joseph Smith hizo que un escriba redactara una carta a William Phelps diciendo: estaré feliz de darte la mano derecha una vez más en saludo de fraternidad. Cabe destacar que este saludo característico es precisamente de los mormones. 3. Las abejas. Tanto para los masones así como para los mormones, las abejas tienen una similitud particular, como podemos leer en el libro del Mormón, en el Éter 2.3. Las abejas fueron llamadas de Seret. 4. Similitudes en los rituales, como el llamado la investidura del templo. Joseph Smith hizo hombres y mujeres en las ordenanzas de las investiduras, después de que él fue iniciado en la masonería. Por lo tanto, los rituales del templo son derivados de la masonería. Y Brown dice: no cabe duda que había algunas semejanzas entre los dos rituales, porque como escribió Everett Campbell un mes después de haber sido investido, existe una similitud entre el sacerdocio y la masonería. 5. Los primeros líderes de la iglesia estuvieron de acuerdo con la masonería, podía remontarse en el sacerdocio. En su libro Explorando la conexión entre los mormones y masones, Matthew Brown, escritor mormón masón, incluye que varias declaraciones de los prominentes santos de los últimos días en los inicios de la iglesia. Describe, tales citas establecen el punto de vista de algunos mormones del siglo XIX con respecto al origen de la masonería. La primera declaración proviene del escriba Joseph Smith, William Richard, y fue escrita por el día en el que el profeta avanzó al grado de maestro masón. Las declaraciones de Everett Campbell, un registro contemporáneo, y Benjamin Johnson, una declaración registrada, reflejan que el pensamiento de Joseph Smith sobre el asunto. El mensaje detrás de todas estas declaraciones es consistente. Hay similitudes entre la masonería y la investidura de los mormones, porque la masonería es producto de la apostasia o de la degeneración del prototipo basado del sacerdocio. Los santos de los últimos días poseen la versión auténtica. Ahora, consideramos los siguientes textos de algunos presidentes de los santos de los últimos días. William Richard, 16 de marzo de 1842. La masonería tiene inicios en el sacerdocio. Una pista para los sensatos es suficiente. Everett Campbell, 17 de julio de 1842. Hay una similitud con el sacerdocio en la masonería. El hermano Joseph Smith dice que la masonería fue sacada del sacerdocio. Benjamin Johnson, Joseph Smith me dijo que la masonería en el presente posee investiduras apóstatas. Es una secta religiosa que no es verdadera. Joseph Friedel, diciembre
de 1843, las ordenanzas en los templos de los masón son los verdaderos orígenes de la masonería. Todas estas declaraciones están en su totalidad en el portal web de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en español, masfe.org. Ahora, viendo todas estas conexiones se nos surge una pregunta. ¿Puede un cristiano ser masón? La respuesta definitivamente es no. Los masones son una fraternidad llena de secretos y prácticas ocultistas, completamente contrarias a toda denominación de real cristianismo. Empezando porque niegan a Cristo como Dios, para ellos es un personaje más. A la larga de la historia, iniciadores que trazaron el camino que la humanidad debe seguir para alcanzar la emancipación a su dignidad. El masón Guido Francossi, en su libro La masonería, en sus valores históricos e ideales, describe: Ramá, Zaratustra, Krishna, Buda, Hermes, Orfeo, Pitágoras, Platón, Lao Tse, Confucio, Moisés y Jesús, Mahoma, dieron su palabra al mundo, tomándola de las enseñanzas iniciáticas de los más remotos misterios. Como puede verse, para la doctrina masónica, Cristo es considerado un gran iniciado, a la altura de Moisés o incluso a la altura de la figura mitológica como la de Orfeo. Por lo tanto, la masonería no reconoce la realidad de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, hecha único, irrepetible, histórico y real. De nuevo, uno de los fines últimos de la masonería es la construcción del templo de la humanidad, convirtiéndose ellos mismos en templos vivos. Brunelli, en su obra anteriormente citada, escribe: el trabajo del masón es doble y ninguno de los dos aspectos puede ponerse en segundo plano. Tiene que realizar un trabajo individual, esotérico y contemporáneamente esotérico, dado por supuesto de que el trabajo individual está contenido, si no, incluso podría ser considerado masón. Por lo tanto, resulta una nueva contradicción para los mormones, porque sus fundadores pertenecieron a esta logia. 5 de ellos, por supuesto, ya antes mencionados. Bien, adaptándonos a otra forma, ya descubriendo un poco de su doctrina, de sus conexiones, vamos a ver cómo comienzan los mormones a adentrarse en la vida de las personas. Y para ello vamos a tomar como referencia un libro llamado ¿Por qué dejé el mormonismo?, que es escrito por una joven peruana llamada Yasmín Oré. 1. Para ellos es obligatorio dedicar 1 o 2 años en la misión luego de graduarse y antes de casarse. En el caso de los hombres, para las mujeres es opcional, en el caso de los hombres no. Y de aceptarlo, deben cubrir con todos los gastos de la misión. Los elderes, ancianos, son las personas que están en ejercicio de este año de misión y dedican su tiempo a esta labor y son asesorados por los líderes espirituales de la iglesia. Reciben antes un periodo de capacitación y formación doctrinal antes de ir de misión, que por lo general no es en su país de origen. Esto lo aclaramos porque son precisamente los herdeles los encargados de realizar esta labor proselitista. ¿Y cómo captan los adeptos? Lo primero que hacen es que te hacen sentir especial. Vamos a citar una parte del libro de Yasmín Oré, donde decía: realmente nunca pensé que el ambiente fuera tan diferente al que yo estaba acostumbrado, puesto que los jóvenes parecían espirituales y virtuosos, así como muy acogedores. Se vivía un hermanamiento que en pocas veces había notado, incluso en mi grupo parroquial. Me gustaba, en especial, la forma de ser de las personas tan amorosas y que te daban mucha importancia. Uno realmente se sentía que te subían la autoestima cada vez que las veías. Yasmín Oré. Fíjense cómo ellos captan a la gente precisamente así. Buscan algún don, alguna cualidad, y por allí la hacen sentir como, decimos aquí en Venezuela, la última Pepsi-Cola del desierto. Le hacen creer que es importante para ellos, que realmente vale, pero esto con un fondo bastante interesante: atraerlos a su iglesia. Una vez captada tu atención, inician la formación. Les invitan a una catequesis que los mismos misioneros, elderes, van a dar a sus casas para prepararnos para el bautismo. Yasmín Oré nos dice: yo era para ellos un investigador, posible nuevo miembro, a quien debían dar charlas sobre la fe mormona.
Luego, en esta catequesis, apoyan sus malas interpretaciones en la Biblia para justificar sus creencias. Nos dice Yasmín Oré: en las primeras charlas me enseñaron sobre el libro del Mormón, que es la base de sus creencias, e incluso me regalaron uno, invitándome a leerlo, y así conocer su contenido. Aunque previamente me explicaron que se trataba de una historia distinta a la de la Biblia, ya que Jesucristo había establecido su iglesia no solo en Jerusalén, sino también había venido a las Américas, porque habían pobladores allí que le estaban esperando. Esta historia la apoyaban con pasajes de la Biblia, versión protestante de la Reina Valera, tales como Juan 10:16, que decía: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo tener, oirá mi voz, y habrá otro rebaño y un pastor. Esto lo interpretaron como que Cristo tenía otros hijos esperando aquí, por eso al resucitar también se les apareció a los pobladores de América. Otra doctrina fue acerca del profeta, quien era el líder que guiaba a su iglesia, junto a su cuerpo de 12 apóstoles. Y no es el Papa, como es el caso de los católicos, porque según el Antiguo Testamento, en Amos 3:7, no habrá nada Jehová sin revelar secreto a sus siervos y a los profetas. De esta manera me daban a entender que la cabeza de la verdadera iglesia debía ser un profeta y no un papa. Actualmente ese profeta se llama Tomás Monson. 4. Luego de terminar el ciclo de charlas se me invita al bautismo, pero antes debe confesarse con el líder de la estaca. Iglesia local. Para ellos la estaca es la iglesia local. Nos dice Yasmín: días antes de recibir el bautismo se me hizo una entrevista donde se me preguntó sobre mi moral sexual, con preguntas como si había faltado a la virtud de la castidad, si había abortado, si tenía inclinaciones homosexuales, etc. Así como también se me preguntó si estaba seguro de querer ser miembro, aceptando cada una de las doctrinas que se me habían enseñado, a lo que respondí que sí. Después de todo este cuestionario, que más bien parecía una confesión. 5. Luego de esto llega el bautismo y con esto un cambio drástico de vida. Nos relata Yasmín en su libro ¿Por qué eres el mormonismo? En este bautismo entras en una piscinita de cuerpo completo con una túnica blanca. Tú escoges el nombre que te bautiza. Y ya había elegido al misionero elder norteamericano que fuera el que me encargara de bautizarme o sumergirme, y el otro me sostenía. Mientras se realizaba la ordenanza te echan para atrás, como hacen los baptistas y otros protestantes, y te sumergen y dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero atención, porque ellos no piensan que es un único Dios, para ellos son 3 dioses distintos. Al día siguiente de mi bautismo, el cual fue un domingo, y al final de la reunión sacramental, me tocaba recibir la ordenanza de la confirmación por parte de otro elder, a quien también había elegido previamente. Para ello, y en colaboración con su compañero, otro miembro del sacerdocio mormón, se dispusieron a imponerme las manos sobre mi cabeza para otorgarme el don del Espíritu Santo. Una vez realizado este rito, hay otros como la investidura del templo y el bautismo de los muertos que ya analizamos en la parte anterior de este tema. En conclusión, podemos ver en los mormones una secta con grandes contradicciones y con una muy débil solidez teológica, una historia llena de mitos y conexiones peligrosas con organizaciones como los masones. A pesar de estos, la población de los mormones en el mundo oscila entre los 17 millones, siendo Estados Unidos y México los países con más miembros. Es necesario divulgar estos secretos ocultos de esta secta para que menos cristianos de buena fe queden inmersos en medio de esta doctrina que va en contra de todos los principios básicos del cristianismo. Así terminamos esta secuencia de temas sobre los mormones. Te invitamos a que nos sigas en la página de Rincón Apologética Católica en sus redes sociales. Y también me acompañas a evangelizar a través de mis redes personales, en Facebook, Álvaro Bueno Morillo, y en Instagram, @soyalvarobueno. Me despido como siempre, invitándonos a que sigamos juntos viviendo con Jesucristo resucitado. Que Dios les siga bendiciendo.